Bien amigos, estamos de regreso en este programa especial, un lindo programa, sin duda, el que hemos preparado para ustedes por esta Semana Santa y que hemos denominado el sacrificio de Cristo y su obra redentora. Bueno, y para esta segunda parte estoy acompañado del pastor Pedro Arana Quirós. Él es ingeniero químico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudió teología en la Universidad de la Iglesia Libre de Escocia en Edimburgo, fue miembro de la Asamblea Constituyente de 1978, solo pocos años después, en el 80, fue ordenado pastor de la Iglesia Presbiteriana, es miembro fundador de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, así como de la Comisión Teológica Evangélica Mundial. Fue también director ejecutivo por varios años de la Sociedad Bíblica Peruana, autor de diferentes obras y publicaciones y actualmente pastor de la Iglesia Presbiteriana de Pueblo Libre. De inmediato le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, Pastor Pedro. Reinaldo, gracias. Es muy grato estar con ustedes en esta hora. Bueno, como hemos estado conversando en esta primera parte y hemos podido también responder algunas preguntas que nos han llegado por las redes sociales, sin duda, el sacrificio de Cristo sí tiene un significado para el común de las personas. Pero quizás lo primero que tendrían que preguntarse o responderse es ¿quién es Jesús para ellos? Claro, es una pregunta fundamental. ¿Quién es Jesús? ¿Es solamente un hombre? ¿Fue una persona que se ilusionó con querer ser Dios? ¿Es un mentiroso que ha traído solamente engaños de tipo religioso? ¿O es lo que él dijo que era? Dios. Y hay un teólogo, muy importante, Karl Barth, que dijo que para mirar la cruz de Cristo tenemos que ver a Cristo como Dios, como hombre y como Dios hombre. Entonces, yo creo que eso es lo fundamental para nosotros. Lo cierto es que vivimos en una cultura religiosa en nuestro país y en América Latina, donde hablar de Cristo no es desconocido. Hay demasiados Cristos, muchos Cristos, muchas cruces, pero quien es el desconocido para muchos es el Cristo de los Evangelios, el Cristo que viene en el Nuevo Testamento, el Cristo que fue anunciado por los profetas, el Cristo que fue creído por la iglesia primitiva, el Cristo del cual los apóstoles dieron las pinceladas sobre la doctrina de quién es Él, y el Cristo glorioso que ha de venir, que es el mensaje central del libro de Apocalipsis. De manera que ese Cristo de la Biblia es el Cristo que yo creo que de alguna forma sigue siendo desconocido por la mayor parte de nuestra población. Entonces ahí entra a tallar la misión de la iglesia. Efectivamente, yo creo que la iglesia debe entenderse a sí misma como aquella que es portadora del mensaje de Dios, y el mensaje de Dios que viene a través de Jesucristo. Y la iglesia tiene la gran responsabilidad de poder responder a su mundo, en este caso particular a la sociedad peruana, dando a conocer quién es Cristo. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención en la encrucijada que estamos pasando de tipo político y económico, es que muchas de las personas vinculadas a los malos hechos dentro de Lavajato y Odebrecht han hecho su profesión de fe. Lo están diciendo, Dios sabe, no, yo soy cristiano, pero hay una desvinculación entre la fe y la conducta. Y la vida, ¿no? La fe y la vida. Y eso es algo que la iglesia cristiana, tanto católica como las iglesias evangélicas, debemos tomar en cuenta para que nuestro testimonio sea eficaz. Obviamente con la asistencia del Espíritu Santo, pero también tenemos la responsabilidad de poder relacionar la enseñanza bíblica, aquello que se nos habla de Jesús, con la vida diaria y práctica. Podemos decir entonces que hay un Cristo cultural, efectivamente, con el que el común de las personas identifica y que los lleva además a considerarse creyentes. Pero además hay un Dios vivo y verdadero que sí se mete con la vida. Así es. Que le transforma la vida. Exactamente. Probablemente quien lo ha expresado mejor y muy fuerte ha sido don Miguel de Unamuno,
Cuando él, hablando de los Cristos que habían en España, dijo, el Cristo de mi tierra es tierra, 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 tierra. Oh Cristo de los cielos, sálvanos de los Cristos de la tierra. Y yo creo que ese es el mensaje que tiene que recuperar la iglesia en todas sus versiones, porque si la iglesia cristiana va a ser fiel, tiene que decir por un lado que la cruz de Cristo es la expresión más grande que tenemos tanto del amor como de la santidad de Dios. Porque la palabra de la cruz es palabra redentora. Cuando miramos que Dios, el eterno Dios, el Padre de Jesucristo, viendo la humana desgracia de la cual todos participamos, Él decidió hacerse hombre. Y por eso la doctrina de la encarnación es importante en la fe de los cristianos. Y culmina esta doctrina de la encarnación, que es humillación en la cruz. Y la cruz nos habla también de la tragedia humana, es decir, en todo lo que le rodea la cruz, podemos ver hasta dónde puede llegar la maldad y el odio humanos. Pero también nos habla del amor de Dios. Y San Pablo tiene bellas palabras para expresar eso. Dice que Dios mostró, exhibió, reveló su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí es donde tenemos mucho del fundamento que más tarde la Iglesia ha desarrollado de la doctrina del sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, cuando llegamos a este pasaje bíblico, Cristo murió por nosotros, creo que es preciso que pensemos y respondamos e identifiquemos quiénes somos nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra condición? Porque podríamos estar pensando, sí, Cristo murió por nosotros, ¿y por qué tendría que haberlo hecho? ¿No? ¿Cuál es la condición del hombre? El hombre necesita llegar a tomar conciencia de su condición y de la necesidad de un Salvador. ¿Podemos hablar de ese? Yo pienso que sí, porque ahí en este texto que está en la carta a los Romanos, capítulo 5 y verso 8, lo que dice claramente es, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Primer hecho, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, lo primero que hay que concluir es que nosotros somos pecadores. Y eso nos tenía destituidos de la presencia de Dios. Sí, o sea, tenemos que preguntarnos sin duda qué es el pecado. Y el pecado, sin duda, vamos a responder, es la transgresión contra la ley de Dios. Creo que sin duda que todos los escuchas acá conocemos los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos han sido transgredidos por todos nosotros en alguna forma, porque no solamente es el hecho, sino que según el Sermón del Monte es aún el pensamiento y las omisiones que podamos haber hecho en algunas cosas buenas. De manera que el pecado, sí, en un sentido es transgresión, pero el pecado es darle la espalda al Dios que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. El pecado es no dar en el centro de nuestra vida, hacernos excéntricos. De alguna forma, muchas veces en los momentos de mayor lucidez y sinceridad con nosotros mismos, algunas personas pueden expresarlo, no quiero ser lo que soy, pero tampoco puedo ser lo que quiero ser. Y esa impotencia humana es lo que teológicamente se llama pecado. Pero justamente porque ha habido ese abismo, esa separación, ese divorcio, porque ese es el gran divorcio, ¿no?, que ha existido entre Dios y el hombre, es que Jesucristo, hombre y Dios, nos devuelve la comunión porque es el sumo pontífice, el que ha hecho el puente entre la necesidad humana y la gracia de Dios. Ahora, llevemos esta necesidad humana a la vida de cada uno de nosotros, de los que nos están viendo ahora mismo, porque muchas veces cuando se habla del mensaje de arrepentimiento, se piensa que, bueno, para arrepentirse hay que haber hecho cosas muy malas. Claro. Pero todos necesitamos arrepentimiento. Todos necesitamos, por el hecho que acaba de añadir o citar Pablo, que todos somos pecadores. No todos podemos haber pecado en la misma forma, con los mismos hechos, pero todos somos. Y probablemente la experiencia más profunda y más transformadora que puede tener un ser humano es verse como realmente es. Y eso podría hacernos sentir, y nos hace sentir muy mal,
pero poder ver lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo crucificado y resucitado es para expresarle nuestra gratitud a Dios, porque lo que Él ha hecho nosotros lo podemos recibir como beneficio de la gracia de Dios. Y al recibir lo que Cristo ha hecho por nosotros, se nos devuelve en un sentido nuestra paz, o se nos da paz, se establece una reconciliación, es decir, la armonía que estaba perdida se restaura y volvemos al seno del Padre. Y probablemente uno de los pasajes más hermosos de las Escrituras es el que tenemos en el Padre pródigo y los dos hijos perdidos, porque me parece que eso es lo que tenemos que darnos cuenta en esa parábola, que se trata de un padre generoso, lleno de gracia, lleno de bienes para sus hijos y de dos hijos perdidos. Uno de ellos perdido porque vivía una vida libertina y disoluta, el otro perdido en su religión, ambos distantes del amor de Dios, pero el Padre va a buscarlos a ambos y el Padre les prodiga su perdón y los invita a volver a la casa. De manera que ese es el mensaje que creo que de esta Semana Santa debemos escuchar todos los cristianos y todos aquellos que nos preciamos también de cristianos, que necesitamos la conversión, es decir, volver al Padre, volver a la casa, volver a la comunión con Dios, no solamente para recibir nosotros los beneficios que son inmensos de la salvación, sino también para bendecir a otras personas, porque la salvación que Dios nos da no es para sentirnos ni engreídos ni orgullosos, porque no tenemos razón para hacerlo, ni mérito, sino para bendecir la sociedad, comenzando por nuestro propio hogar. Entonces, un tema importante para reflexionar un poco más a profundidad es la conversión, porque muchas personas también se pueden decir, yo no tengo que convertirme, yo crecí conociendo a Jesús, lo he confesado como Señor, ¿no?, nuestro. ¿En qué consiste entonces la conversión? En alguien que nació en un hogar cristiano, llámese católico, reformado, protestante, evangélico, como quiera llamarse. Bueno, decía Lutero que la experiencia de la conversión es algo que tenemos que seguir practicando durante toda nuestra vida, porque tendemos a dejar el camino, tendemos a olvidarnos de Dios, pero sí hay un hecho central de que una persona que puede tener el entendimiento de lo que Él es y de lo que Dios ha hecho por Él, su vida debe cambiar. Y hay dos elementos que van unidos ahí, la fe y el arrepentimiento. Es decir, la persona que realmente llega a creer, llega a ver quién es Dios y quién es ella misma. Y porque ve quién es Dios, que es santo, y se ve ella misma, que es bastante distante de eso, es que pide la gracia de Dios. Y ese es el trámite de fe. Y cuando esa persona llega a entender que a pesar de lo que es, Dios perdona, lo ama y lo recibe, esa persona tiene una experiencia de conversión que cambia, que debe cambiar si es real, si es genuina, su vida. Entonces, que la conversión no es un cambio de religión, porque ninguna religión nos puede cambiar. Es un cambio que viene en la experiencia humana, porque la gracia de Dios toca a una persona y esta responde con fe, que la lleva al arrepentimiento. Y una nueva relación con el Señor, ¿no? Se establece definitivamente. Claro. Vamos a ver, nosotros salimos a la calle a preguntar qué significado tiene en la vida de las personas el sacrificio de Cristo. Vamos a ver qué nos respondieron. ¿Qué tal, Reinaldo? Nos encontramos exactamente en la Plaza San Martín porque hoy es una fecha especial para los creyentes o no, porque es Semana Santa. Por eso hemos decidido ese punto para conversar un poco con las personas, para conocer qué piensan o qué concepto tienen sobre el sacrificio de Jesús. Así que vamos a conocer qué opinan. Bueno, yo creo que el sacrificio de Jesús es bastante, es algo con el mayor sentimiento, y nosotros como los peruanos que estamos y seguimos la tradición, lo debemos corresponder. Eso es fundamental porque nosotros los que creemos en Dios, vemos que sus enseñanzas, sus valores, tenemos que transmitir a nuestra generación, a nuestra prole.
Entonces, pero no es para que sea una semana tranca, sino una semana lindísima, ¿no? Que estemos juntos con la familia, unidos. Yo me voy a Huacho todos los años con ella, mi hija, porque vivimos en Huacho, y vamos a visitar todas las iglesias y vamos siempre a pedir disculpas de muchas cosas que a veces mal hacemos en el día. La sacrificación de Jesús, en realidad mi familia es la católica, pero nosotros celebramos, bueno, yo personalmente, porque mi familia es como una costumbre, aparte es parte de nuestra cultura, pero lo identificaría como que la exhumación de nuestros pecados. Mucho. Bueno, no soy muy partícipe de la Semana Santa, pero respeto a mi padre, esto que sí lo festejan, pero no, yo no soy muy partícipe de esto. No celebro eso. ¿No eres creyente? No. Entonces no significa nada para ti la sacrificación. No, bueno, sí significa, pero no sé celebrar eso. La salvación de todos nosotros. Lamentablemente pues hay una deshumanización. Hemos caído en una... Antes había moral e inmoral, ahora hemos caído en una amoralidad. Vale decir que nos hemos deshumanizado. ¿Para usted qué significa que la hayan sacrificado? Para mí es muy importante. Para mí en lo personal, porque sí tengo fe. Bueno, ahí teníamos entonces a nuestra compañera Trilce Reyes conversando con la gente. Qué importante las respuestas que se reciben, ¿no? Para la gente hay un significado. El común de las personas. Sin duda que sí. Bueno, en camino al canal conversé con el señor que me hacía el taxi y le pregunté sobre, supongo que usted es católico. Me dijo, sí, yo soy católico. Y le digo, ¿y qué piensa usted de la muerte de Cristo? ¿Qué significa para usted? Me dice, mire, lo que sucede es que yo soy católico, pero que hace tiempo que no voy a la iglesia. Y lo que le digo, sí, pero ¿tiene usted una idea de la muerte de Cristo? Sí, lo que me enseñaron en el colegio. Y en el colegio me enseñaron que Cristo murió por los pecadores. Pero yo le quiero decir que actualmente estoy desvinculado de la iglesia, ¿no? Y la otra cosa es que veo que hay muchas cosas que fallan. Porque yo tenía un amigo que subió a mi carro y vio que yo tenía un San Judas Tadeo y me lo arrancó. Le digo, guarda respeto. Pero este mismo amigo me dice que él era de no sé qué iglesia y le digo, pero tú haces todo eso, mira cómo celebras la Navidad. Borracho. Y celebras el Año Nuevo borracho. Sí, pero Dios me perdona. Entonces es un entendimiento obviamente equivocado de lo que es la fe. Y este caballero lo que me decía es que él piensa que si hay fe, debe haber un cambio realmente en la forma de vivir. Y eso lo piensa mucha gente. Nosotros conversamos también con uno de nuestros compañeros aquí en los estudios y nos decía eso, ¿no? La coherencia entre lo que profesamos y lo que hacemos. Claro, porque efectivamente es muy fácil tener una creencia que no tenga ningún requerimiento ético. Y yo creo que ese ha sido parte del entendimiento que la mayor parte de nuestra población tiene. Y con lo que les acabo de contar, ya no es un asunto solo de la iglesia mayoritaria, sino también de las otras iglesias que son minoritarias, que es muy fácil para los seres humanos pensar que si ya creemos algo, Dios va a tener que darnos, y Dios va a tener que salvarnos. Porque muéstrame entonces, tu fe sin obras, dijo Santiago, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿No? Entonces tiene que haber una coherencia entre lo que creemos y la forma como vivimos. Y ahí es donde viene la asistencia del Espíritu Santo, porque es decir, una cosa es creer y ser bien sinceros en nuestra fe, pero todos como seres humanos sabemos que tenemos luchas y luchas muy fuertes, porque no siempre el bien que queremos hacer estamos dispuestos a hacerlo o lo podemos hacer. Entonces todo esto va más allá de nuestra fuerza. Pero pienso además que las iglesias cristianas hoy tenemos una responsabilidad muy grande. Antes se le llamaba catecismo o catequesis, ¿no? No importa cómo se le llame, pero junto con la evangelización del país tiene que haber un discipulado radical, ¿no? Que no podemos estar dorando la píldora, haciendo de Jesús sea nuestro Salvador, pero no el que domine nuestra vida, que sea soberano en la vida. De manera que es muy importante que junto con la fe haya un trabajo de discipulado. Y yo creo que las iglesias en su totalidad tenemos este requerimiento de hacer que los creyentes sean realmente
discípulos. Y que estos discípulos entiendan que el llamado como discípulos de Cristo es a ser santo. Una palabra bien horrorosa para mucha gente, pero lo cierto es que los santos son aquellos que son llamados a ser humanos. Humanos como Jesús, el único que obedeció completamente a Dios. El hombre tal cual como Dios lo pensó. El hombre como Dios lo soñó, ¿no? Y a eso estamos llamados, a ser como Jesús. También nos llega algunas preguntas a través de nuestras redes sociales. Y aquí hay una pregunta que inmediatamente me hizo retroceder no muchos años atrás, cuando mi hijo mayor tenía 7 o algo más quizás, y me pregunta, papá, ¿por qué Jesús siendo Dios tuvo que morir? Y bueno, eso coincide con una pregunta que tenemos por acá. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Es una pregunta muy importante y muy difícil de contestar en tiempo tan apretado. Pero una de las cosas que nos dice, otra vez vuelvo a Romanos, que murió por nosotros. Murió como sustituto nuestro. Murió por nuestros pecados. Eso va a decir también la Escritura. Es decir, de alguna manera que no logramos entender por completo, ¿no? Y que han habido tantas escuelas que han tratado de dar teorías, murió por amor a nosotros. Murió porque Él en su santidad quería abrazarnos y tenía que morir Él mismo por nosotros. Y realmente, ¿quién murió en la cruz? El Dios crucificado. ¿No? El Dios que nos ama, el Dios que no bueno, podía haber encontrado, pero para Él el único camino de retorno a su hogar era que Él nos abrace con amor. De manera que el amor de Dios y la santidad van juntas. Dice un teólogo, murió porque nos odiaba. Es decir, por amor, ¿no? Aunque no éramos lo que queríamos, claro, Él quería ser de nosotros. Aunque no merezcamos ese aunque amor. no lo merecíamos, Él quería ser de nosotros sus hijos. Porque nada de lo que podríamos hacer sería suficiente. Nada de lo que podríamos hacer, nada puede pagar, porque ahí no es cuestión de transacciones económicas, ¿no? ¿Con qué le pagamos a Dios? No, lo único que podemos entender es que todo lo que hizo Cristo en la cruz lo hizo por amor. Por amor que no vulneraba la santidad de su Padre, sino que podía presentarse Él como oblación, como sacrificio por el bienestar nuestro. Y creo que por allí va la enseñanza bíblica, ¿no? Y podemos llegar entonces a otra de las preguntas que tenemos. ¿Qué entendemos entonces por redención? Bueno, la redención, la palabra que se usa en la Biblia, tiene que ver con comprar. Pero no se la está comprando al diablo, porque el diablo no merece nada, ¿no? Claro. Que era otra de las teorías. Él está viendo que somos doblemente suyos, porque Él nos creó y Él nos ha comprado. Es decir, nos ha redimido, nos ha traído de vuelta. Y entonces sí, en la cruz nos habla que el amor redentor de Dios estaba presente. Y tal vez San Pablo otra vez nos ayuda para entender esto, porque dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Es decir, devolviéndonos a la amistad con Dios. Y solamente Dios podía hacer eso para sí mismo. Un mensaje final, que ya nos ganó el tiempo. Un mensaje final, que todo esto que estamos hablando de la muerte de Cristo tiene que ver con una experiencia que yo particularmente tuve. Estaba muy joven y una noche, que era noche de Navidad, sentí como nunca antes que estaba en la presencia de Dios y que era pecador. Me sentí muy mal, pero al mismo tiempo entendí que Dios me amaba, que Dios en Cristo había ido a la cruz y había muerto por mis pecados y que yo tenía que aceptar aquello que Dios había hecho por mí y que al hacerlo fue redentor, fue como un nuevo comienzo. No que uno pase a ser un ángel, porque no es así, pero es un nuevo comienzo que marca la vida para comenzar a caminar con el Señor. Y que la vida eterna que empieza... Que la vida eterna que empieza ahora. Que empieza ahora. Que empieza ahora, no empieza cuando morimos. Y si alguien no está seguro de eso, puede hacerlo ahora mismo. Si no está seguro de su salvación. De su salvación, sí. Todos estamos invitados, dice, a los que la recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de hombre ni por poder del hombre,
sino por Dios. Por Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer en Cristo y entregarnos a Él, y Él nos va a recibir. Muchísimas gracias, pastor. Estuvimos conversando con el pastor Pedro Arana Quiroz y de esta manera ya nosotros llegamos al final de este lindo programa, sin duda este programa especial que hemos preparado con tanto cariño para usted, para compartir con usted el mensaje del Señor, dialogar como lo hemos hecho, reflexionando desde una visión bíblica de lo que las Escrituras revelan respecto a nuestro Señor Jesucristo, quien es la revelación mayor del Padre, y que vino al mundo para reconciliarnos y devolvernos la comunión con Él. Que el Señor los bendiga y muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta una nueva oportunidad.